Ya estoy grabando. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces aquí vamos a simultanear de alguna manera lo que va a suceder en la pantalla con el movimiento de los mandos aquí del equipo y los ajustes, dónde son, qué secuencias siguen y qué sucede con la imagen. Por eso vamos a echar a andar el ADVL. Vamos a ver si no sucede nada. Aquí está ADVL y lo he hecho andar. Entonces ahí él advierte que no saquemos la memoria y ya lo que está grabándose es la pantalla. El audio mío está por la cámara celular y la secuencia de pasos se va a ver aquí. Bueno, ayer hablamos de el ajuste o el seteo del sistema con un equipo V que es el 6, este otro equipo V que es el 7, pero en la parte del sistema es exactamente igual y en la parte de la configuración de los parámetros de imagen también es igual. En este caso vamos a también mencionar un aspecto no menos importante y es las herramientas que tiene el equipo para sentirse uno cómodo haciendo la ecografía. Entonces, en este equipo, esas herramientas en el tablero están aquí. Esto sube y baja, no gira, solo sube y baja. Los equipos en que esto gira son de gamas superiores. Y la pantalla tiene un amplio movimiento de ángulos y de acercamiento y de inclinación. Eso siempre hay que mencionarlo porque muchas personas se sientan y hacen la ecografía como ven el equipo y precisamente si esto también quiere. Entonces sube, baja y gira. Y el mecanismo que le falta, que lo tiene la plataforma ERA, es la rotación, la traslación del tablero, más para acá, más para acá. Aquí sí gira y sube y baja, pero esto de acercarlo y angularlo, no. Esa parte en la plataforma ERA sí lo tiene el tablero. En este equipo esto no se mueve. En el B8, que es el superior de la plataforma B, sí se mueve esto, se angula o no. Aquí sí lo podemos hacer con la pantalla del equipo. El que tiene la posibilidad de la pantalla más grande por defecto es el B8. B6 y B7 tienen esta pantalla de 21, pero adaptan la de 23 también con una opción. Entonces, ¿por qué este asunto de la configuración de los parámetros de imagen? Bueno, por supuesto que el equipo por defecto de fábrica, cuando uno va aquí al transductor, pues tiene para cada transductor una cantidad de aplicaciones donde hay unos parámetros fijados que vienen de fábrica. Y eso determina una definición y resolución determinada por esos parámetros y puede a uno gustarle o no. Pero hay una cantidad de otros parámetros que también pueden mejorar la imagen y no vienen activados. Entonces, una de las razones por la que trabajamos en lograr un arreglo de parámetros que puede tener una imagen superior a tal cual viene de fábrica, haciendo uso de esas herramientas adicionales que no vienen activadas cuando el equipo llega de fábrica. Entonces, la secuencia que yo utilizo para configurar el equipo es del convexo 2D, convexo 3D y lineal. Y después un endocavitario que aquí ahora no está conectado. Hay un endocavitario 3D que está adquirido, pero no está aquí puesto ahora. Y aquí tenemos un cardio pediátrico, un phase array pediátrico, que va de 3 a 8 MHz de frecuencia. Entonces, vamos a empezar el ajuste de los parámetros de la imagen
para que no sea algo tedioso, el sentido de que si no se crean previamente los ajustes, el operador del equipo cada vez que viene una paciente tiene que estar arreglando la imagen y arreglando la imagen. Entonces tratamos de lograr un arreglo estándar donde hay algunos pasos que no tengan que hacerse por obligación. Sobre todo en la parte de Doppler tratamos de lograr un ajuste de escala, línea base, filtros, velocidad del espectro, mapa del color, escala del color, tamaño del cuadro color, que ya sean como un poco predeterminados, estandarizados, para que la activación del Doppler no sea una demora adicional cuando esté ya el examen con un paciente, sino que sea tocar activarlo y ya aparezca la escala aproximadamente ajustada a la mayor cantidad de veces que quede en el valor adecuado. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo viene de fábrica? Bueno, vamos a ilustrar, aunque hay videos anteriores que yo hablo de eso, ilustro qué cambia tal cual viene de fábrica y cómo cambia con ajustes adicionales, aprovechando esas herramientas que tiene el equipo pero que no se han activado o no se han ajustado a la imagen de cada aplicación. Por ejemplo, vamos a empezar con el convexo 2D y la primera aplicación es abdomen. Yo pongo gel en el transductor porque para hacer los ajustes, si no tengo un Phantom y no estoy trabajando sobre un modelo vivo, pues me guío por la textura que da el gel y las líneas que el propio gel genera, y por ahí tengo un criterio de qué textura le voy a dar y qué definición le voy a dar. Bueno, así viene de fábrica. Lo primero que yo miro es si puedo ampliar el campo de exploración. ¿Qué herramientas tengo aquí para ampliar el campo de exploración? Bueno, en este caso se está grabando y al hacer uso de la DVR en este equipo hay un tamaño de la imagen que queda anulado, que es este que dice tipo de pantalla. No lo puedo ahora modificar porque la DVR anula esta función en esta serie V. En la serie ERA, que es la otra serie que tiene ADVR, porque los HS no le tienen habilitado el ADVR. En la plataforma ERA no anula el ADVR ningún elemento de ajuste de la imagen. Entonces, lo que yo tengo aquí, vamos a mover esta parte de aquí abajo, ¿ven? Tamaño de imagen 80%. Con respecto al tamaño de imagen, ¿dónde me tengo yo que fijar para no ser arbitrario el tamaño que voy a poner? Me tengo que fijar en el frame rate. Dadas estas características de esta imagen tal cual viene de fábrica, tenemos 25 Hz, que significa 25 barridos por segundo. Si yo quiero un tamaño al máximo, como ustedes ven, yo no modifiqué aquí el frame rate, es decir, el tamaño de la imagen no modifica el frame rate. Entonces, el frame rate es el parámetro que nos habla de la resolución temporal de la imagen. Es decir, yo puedo usar una imagen pequeña, una imagen grande, que yo no sacrifico resolución temporal. Y tengo un campo de exploración más amplio. Por eso yo pongo tamaño de la imagen al 100%. A mí me parece que no es igual trabajar de esta forma que trabajar de esta. Yo particularmente prefiero esta. Y lo otro es el área de escaneo. El área de escaneo sí tiene que ver con el frame rate, por lo tanto con la resolución temporal. Y también lo pongo al 100. ¿Por qué? Aquí sí amplié el campo de exploración y en el caso del tamaño de la imagen
amplié mi visibilidad sin tener que usar el zoom. El área de escaneo, fíjense que modifica en muy poco rango el frame rate. Entonces yo prácticamente no pierdo resolución temporal y puedo ganar un campo de exploración más amplio. Cuando uno tiene un campo de exploración más amplio, se facilita el escaneo, porque de una sola posición del transductor tengo una visión más extensa de los órganos, en este caso abdominales. ¿Cómo pruebo lo de la resolución temporal? Bueno, es muy fácil, hago una secuencia rápida con el dedo. Ven que la imagen, la secuencia tiene que resolverse en tiempo de acuerdo a la rapidez con que el video mueve aquí sobre el gel. Entonces, en el área de escaneo del 100 y venía en un área de escaneo del 80, aquí aumenté más frame rate, lo que tiene mejor resolución temporal, pero no a la percepción de mi ojo. Miren, ahora yo voy a dar el 100% y yo sigo viendo la misma secuencia. Él no superpone plano. Después vamos a ver un caso en pérdida total de la resolución temporal. No es apreciable a mi ojo que se ponga más, que se desincronice el barrido con la acción de mi dedo ahí. Aquí lo veo y aquí lo sigo viendo. Entonces, prácticamente no sacrifiqué resolución temporal, aunque el frame rate se haya bajado en una escala que tampoco es muy significativa. Bueno, entonces, primero, tamaño de la imagen. ¿Qué viene ahora? Bueno, aquí hay un aspecto de estas plataformas. Este fabricante introdujo una variable y es que el operador se ajuste a la velocidad que tiene el sonido según los diferentes tejidos. Eso es complejo porque efectivamente la velocidad del sonido no es la misma en un tejido graso que en un tejido fibroso. No es la misma en líquido, como puede ser la sangre o la vejiga urinaria o la vesícula, que en sólido. Entonces, hay órganos parenquimatosos como es el hígado, la corteza renal, el tiroides, y hay órganos como los músculos, que son fibras, y el tejido propiamente muscular, o el corazón, que es un músculo muy particular, es un músculo único, el del corazón. Cada tipo de tejido tiene una velocidad de sonido. Ahora, esto está hecho en teoría para que yo ajuste según el tipo de tejido que esté explorando, pero eso es en teoría. En la práctica no es práctico que yo me tenga que ocupar y ir a una tabla y ver qué valores tiene la velocidad del sonido en la diversidad de tejidos y poniendo el valor en cada tipo de tejido. Entonces se estandariza un valor promedio del agua, de la velocidad del sonido del agua, que es 1540, y ese es el valor que yo pongo aquí. ¿Por qué es importante de todas formas el ajuste? Por una razón, y es que, por ejemplo, cuando se aplique el modo Doppler, el cálculo de la velocidad de la sangre en modo Doppler incluye el cálculo de la velocidad del sonido en la sangre, que está alrededor de los 1540 o 1570 metros por segundo. Si yo soy arbitrario con esto y pongo aquí 1460, este es el valor que el equipo va a utilizar para calcular la velocidad de la sangre por efecto Doppler. Y eso va a introducir un error en el cálculo de la velocidad, porque la sangre, el sonido dentro de la sangre se mueve más próximo a los 1540,
y es el valor que yo pongo aquí. Entonces ya nos ocupamos de esto y del tamaño de la imagen. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene el ajuste de si pongo o no pongo la armónica y qué tipo de armónica vamos a poner. Esto va ligado a un parámetro que yo debo de conocer y es cuál es la frecuencia de emisión central con la que va a trabajar este transductor en cada tipo de ajuste de frecuencia. La frecuencia tiene tres condiciones. Las dos armónicas, hay una armónica que hace mucho tiempo se llamó armónica por inversión de pulso. Ahora Samsung todo eso lo redujo a otro concepto que se llama S-armónica. Y la armónica natural, que no es por inversión de pulso. Entonces, estos dos aspectos van ligados a qué frecuencia yo escoja el transductor. Este transductor en este momento, como aquí no hemos trabajado el ajuste del sistema, pero lo ilustramos ayer en el B6, pues tiene una denominación de 3 modos de trabajo para la frecuencia. Penetración en grado 2, penetración en grado 1, general y resolución. Pero yo no sé que el rango de frecuencia dentro de la banda de frecuencia del transductor, que es 1 a 7, está usando el equipo para cada modo de trabajo. No sé a qué valor, cuando lo pongo en resolución o general o penetración, hace uso dentro de este ancho de banda de frecuencia de emisión o transmisión. Eso conlleva que tengo que ir aquí a utilidad, tengo que ir a configuración y tengo que buscar que me dé la frecuencia por valor. Vamos a ver si está aquí en visualización. Entonces, si no está ahí, vamos a ver en qué parte lo ilustramos ayer. Vamos a ver aquí imágenes. Aquí dice visualización, frecuencia, transmisión. Es decir, está imágenes general. Entonces, ya que estamos aquí y como en este equipo no se le revisó la configuración del sistema, vamos a poner inversión aquí, simultánea. Esto es cómodo para operar el doble color y la onda pulsada. Y vamos a poner aquí visualización de frecuencia de transmisión. Y de paso que active la barra de escala horizontal. Y esto lo vamos a guardar. Ahora yo me salgo. Y aquí tengo 2.5 MHz con la S armónica. Esto conlleva el concepto de el paciente de talla peso normalito y el paciente obeso o paciente difícil para la ecografía. Bien, para la mayoría de los pacientes que no sean obesos, vamos a ver qué ajuste de armónica o S armónica y frecuencia le damos. Y es lo primero que vamos a hacer después de regular el tamaño. Pongo más gel porque necesito ver esta textura. Entonces, yo quito todas las armónicas. Aquí hay un tipo de textura y de gris. ¿Cuál es la mínima frecuencia que logro de emisión del transductor dentro de esta banda sin ninguna armónica? 2.3. Y ver la textura de la imagen. Esto está grabándose, así que alguien después podrá detallar en la edición de este video cómo se ven los grises cuando no tengo ninguna armónica y estoy en la mínima frecuencia. La otra situación, ninguna armónica y la máxima frecuencia, que llega sin ninguna armónica a 300. La ley, porque sí es una ley de la ecografía, a mayor frecuencia, mejor
nivel de resolución. La resolución es la diferenciación de estructura. Que estas dos cosas, si son distintas, tienen que verse distintas. Entonces, resolución es de resolver, de diferenciar. Está resolviendo imágenes que son diferentes como diferentes. Esto a un nivel macro, vamos a decir, a un nivel ya más específico, más micro, los puntos. ¿Ves? Que él resuelva pequeñas cosas que son diferentes como diferentes, siendo pequeñas. Entonces, la máxima frecuencia que yo logro sin las armónicas es 3.7 y la mínima 2.3. Las personas obesas necesitan un alcance mayor del viaje del pulso ultrasonido por su grado de obesidad. La persona delgada, el ultrasonido recorre menos por ser delgada. Entonces, la forma de garantizar una profundidad de recorrido del pulso mayor es bajando la frecuencia y aumentando la potencia. Pasé página y está aquí. Cuando se aumenta la potencia, se aumenta el calentamiento tisular. Pero como estamos en un abdomen que se supone ser adulto, no fetal, no importa el calentamiento tisular. La protección es al feto en cuanto a eso. Entonces, vuelvo a restablecer mis 1540 aquí. Ya tengo el tamaño de la imagen al 100%. ¿Qué textura tengo aquí? Bueno, como ustedes ven aquí, se perdió lisura de la imagen. Generalmente nuestro criterio visual agradece más la imagen más lisa que la más punteada, o pixelada, o granulada. Vamos a poner una armónica con la mínima frecuencia. Vean que aquí cambió inmediatamente la textura. ¿Y a qué frecuencia me permite llevar? Bueno, esta armónica reduce la banda de emisión de 2.1 a 2.5. Ya no estoy en los 3.7. Porque la armónica es un algoritmo en el cual la recepción trabaja dentro de esta banda de 1 a 7 a múltiplos de la frecuencia de emisión. Si aquí está en 2.5, el doble es 5. Entonces, cuando yo activo esta armónica, él baja la emisión para que quede la recepción en un rango de frecuencia sobre los 5 MHz. Si yo quito la armónica, él emite y en el mismo rango recibe. Aquí él está emitiendo en 2.3 dentro de la banda y va a recibir en una subbanda que tiene como centro 2.3. Si yo activo la armónica, él trabaja en emisión ahora a 2.5, pero va a recibir en una subbanda dentro de esta banda del doble de 2.5, que es 5. Entonces, 5 es una imagen más resuelta en recepción que 2.3, por recibir a frecuencia mayor. Y miren cómo cambia la textura de la imagen. Ahora, esto fue con la armónica. Y esta es la mayor frecuencia de emisión que yo logro cuando está activada la armónica. S, la armónica S. Vamos a la armónica. Entonces, la armónica, activada la armónica, yo logro un centro de una subbanda en emisión de 1.7. Él está emitiendo ahora a 1.7, pero con esta armónica está recibiendo el doble de 1.7, que es 3.4. Entonces transmite en emisión a 1.7 y recibe en 3.4.
Si yo quito la armónica, emite a 2.3 y recibe 2.3. Y miren el nivel de diferenciación de textura más rugosa, más punteada. Pongo esta armónica, está más suave y bajo la frecuencia y él llega en máxima a 2.1. Pero con armónica significa recibir en 4. Y si redujo a 1.7 recibe en 3.4. Este sería un arreglo para el paciente difícil obeso. La mínima frecuencia con la máxima potencia, que está aquí. Y para el paciente normal, con esta armónica activada, lo llevaría a 2.1 para formar una imagen en 4.2 MHz. Fíjense cómo cambia el solo hecho de baja frecuencia. Lo pueden ver en el video de la pantalla que se está grabando. Entonces, un arreglo para el paciente difícil sería en la armónica, no la S armónica, sino la armónica a la mínima frecuencia y a la mayor potencia. Entonces ya arreglé tamaño de imagen y ya arreglé esto de la velocidad del sonido, que es 1540, y vamos a hacer un arreglo para el paciente difícil obeso. Potencia al máximo y la mínima frecuencia de emisión, que es la que va a garantizar la mayor profundidad de alcance del pulso, se logra activando la armónica y reduciendo a 1.7 MHz. ¿Dónde están las funciones que nos pueden ayudar a otros criterios de definición? Bueno, tenemos densidad de línea que viene aquí intermedia. La densidad de línea intermedia sí directamente está relacionada con el frame rate. Entonces, si yo pongo densidad de línea alta en segunda condición, bajo de 40 a 36. Vamos a ver si, ven, ahí no hay pérdida, porque yo sigo viendo la acción de mi dedo en el transductor. La secuencia la resuelve en tiempo. Lo puedo dejar a una densidad de línea alta si no sacrifique demasiado resolución temporal, porque eso me va a dar una mejor definición, que es diferente a la resolución. Y mejor textura sobre todo. Fíjense cómo queda más suave y eso nos permite tener una mejor representación de el tejido de los órganos. Entonces, si no quiero llegar a extremos, puedo trabajar en alta 1. Ven que de alta 1 a alta 2 es muy poca la variación de frame rate. El otro es el intermedia y el bajo. Aquí tengo muy buena resolución temporal, pero sacrifico un poco de definición y de textura. Luego puedo aquí mejorar la textura en el sentido de la suavidad de los grises. Si quiero no ser extremista, vamos a ponerlo al menos en alta 1. Bueno, ahora vamos a trabajar entonces el tema de la calidad de imagen en términos de brillo y contraste en los grises. Lo primero que vamos a echar mano es la ganancia. En este equipo hay una función que la regula automáticamente que se llama QScan. QScan, yo la activo aquí, QScan, y va a aparecer aquí. Ahí está QScan. Él introduce aquí unos contrastes automáticos, hace una cierta regulación del TGC y hay una escala de grados del QScan. Esa escala va de menos
al más, hasta 10. Miren, ¿ven? Ya el ojo de uno es el que tiene que definir a dónde la poner. A mí no me disgustan estos contrastes. Yo lo dejaría aquí en menos 6. Esto es susceptible de cambiarse ya frente a un caso real. Este QSCAN lo acompaño del TGC y hago esto. En este equipo, el TGC tiene dos condiciones. El TGC en profundidad, lo voy a dejar por aquí y lo voy a guardar aquí. Y el TGC en lateralidad, y lo pongo aquí. Y se guarda aquí. Y eso va atado a este preset. El arreglo que hice. El QSCAN no lo ata, es decir, cuando yo salga de aquí y vuelva a entrar en este preset, tengo que activar manualmente el QSCAN. Pero una vez que yo lo active, sale con este arreglo que está guardado para este preset. ¿Qué es lo que viene? Que de fábrica que uno le saca más provecho. Bueno, tenemos el Shadow HDR, el HQ Vision, el Multivision y el Clear Vision, que trabaja sobre todo en las definiciones y las texturas. Entonces, vamos con Multivision. El Multivision está aquí en un mínimo y aquí lo puedo desactivar. Perdí mi textura. Miren cómo se pixeló o granuló o se puntió. Ya uno ya no trabaja con este tipo de imágenes en ecografía. Aquí está un grado 1 y llega hasta un grado 3. Cambió aquí, vamos a ver. Aquí lo quité, sigue en 38 Hz. Aquí lo puse, sigue en 38 Hz. Y del grado 1 al grado 3 no cambia el frame rate. Vamos a ver aquí cómo lo procesa. Fíjense que ya yo no veo igual la separación de mi dedo, ¿ven? Entonces lo pongo en grado 1. Ahora veo diferente la separación de mi dedo en secuencia, ¿ven? Grado 3 mezcla la secuencia en tiempo. Grado 1 separa la secuencia en tiempo. Miren. Esto es como la cocina. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y así es el condimento del plato. Esto es igual. El Multivision lo tengo que dejar en 1 por lo que ya vi. Vamos al Clear Vision. Si yo quito Clear Vision y aquí lo vuelvo a poner, sí me mejora el suavizado y un poquito la definición de línea. Y ya llega hasta un grado 5. Aquí tengo más línea. Si yo lo quito, vamos a ver aquí. Estas líneas pierden los bordes. Aquí gano más bordes. Y un poquito de contraste aquí. Entonces, y el Clear Vision no me cambia esto tampoco, que es el frame rate. Le pongo el Multivision a lo mínimo, ya vieron por qué el Clear Vision al máximo. Ahora vamos al Shadow y al HQ Vision. Shadow HDR. Tampoco pierdo frame rate. En las plataformas superiores, cuando se activa Shadow y HQ, pierdo el microvascular flow, que es una función del Doppler importante.
En este equipo no. Entonces, no me afecta el microvascular flow, no me afecta el frame rate, siéntese libre de ajustarlo como quiera. El shadow va desde 1 hasta 5. También trabaja en la textura. Cuando quito el shadow, cambia un poco la textura. Y el Edge Cubation va desde 1 hasta 5, hasta 3. Edge Cubation no es Cubation. Tiene a la textura suave, está aquí sin Edge Cubation, ahora lo voy a activar a grado 3. A la textura suave le da un poquito de diferenciación para que no quede tan suave. Estos son los ajustes que ya yo dejo incorporados para que el operador no tenga que estar tan pendiente de esto y ya vaya directo a la imagen de lo que tiene que examinar. Y si tiene que hacer algunos cambios, van a ser ya mínimos, pero todo este proceso no se puede hacer el mismo en cada paciente que se ve, porque eso le pierde eficiencia al examen por ecografía. Bueno, entonces ya yo tengo un ajuste para el 2D o modo B. Para el caso difícil, porque es el caso con la mínima frecuencia. Ahora viene el segundo modo de imagen más frecuente a usar en el examen ecográfico, que es el Doppler. ¿Dónde empieza a trabajarse el Doppler? Normalmente empezamos por el Power Doppler o Angiopower. En este caso, direccional. Y se llama S-Flow. El S-Flow es el Angiopower direccional. Y vamos a igual activar herramientas que le mejoran sensibilidad de definición a esta imagen y que no están activadas como viene de fábrica, es decir, están dispuestas a ser usadas, aquí están, pero están apagadas. Entonces, lo primero que yo noto es esta linecita que está aquí. Esa linecita es la regulación del balance que está aquí. Una imagen totalmente desbalanceada es esta. Miren, el desbalance está en el predominio color, que se llama también esta función, predominio color. Miren, no hay un predominio color, porque deja, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, deja huecos. ¿Ven? Y miren el borde. Eso es una imagen en color totalmente desbalanceada. Llevando el balance al máximo, vean la diferencia. Entonces, ese es el primer ajuste que yo puedo. ¿Dónde lo veo en la pantalla? Aquí. Miren. ¿Ven? A veces se puede desbalancear la imagen intencionalmente, porque siendo el predominio color, si yo quiero ver un desarrollo del color, pero que no borre totalmente la estructura en modo B, pues sí, bajo el balance para conservar una visualización de lo que está detrás. Pero la mayoría de las veces lo que queremos es ver el flujo y ya vimos la estructura sin poner Doppler. Entonces, queremos ahora el criterio de Doppler porque sea Doppler el que predomine, en este caso, Angiopower direccional. El otro punto, la escala. Como el Angiopower direccional es un modo de sensibilidad donde se disminuye importantemente la dependencia del ángulo de incidencia, debo de trabajar con escalas que no sean muy altas para que haya mayor sensibilidad de captación de flujo. Entonces, la escala
Si yo la bajo demasiado, este es el efecto. Entonces tampoco la puedo bajar demasiado. Más o menos entre 10 y 12 sería un valor donde no se satura ese cuadro color. Fíjense que de 12 a 14 ya hay flujos que se borran. En 10 es como el límite, ya empezó a saturarse la imagen. Entonces puede ser de 10 a 12, vamos a dejarlo en 12. El otro punto es el mapa color. El mapa color, miren, hay tonos más apagados, tonos más resaltados, más rojos, más azules. Este puede ser, por ejemplo, el 6, una posibilidad. Este puede ser una posibilidad. Y el otro punto es la función que está apagada, que se llama Lumiflow. Lumiflow es un mapa de relieve del flujo sobre el nodo B. Y ese relieve le gana definición y sensibilidad. Y tiene grados. Aquí hay un grado 1 y aquí hay un grado 5. Y yo lo dejo en grado 5. Ahora aquí hay 3 niveles de umbrales para la sensibilidad del doble color. Fíjense, si yo pongo alta, mediana, que es la que estaba, y bajo. Bajo y mediano. Nunca alta porque miren cómo el umbral sube mucho y pierdo informaciones de flujo. Aquí en este caso me doy cuenta de eso solo con el efecto del gel. Mediano y bajo. Lo podemos dejar en bajo y eso hace que yo tenga que volver a reajustar. La escala la había puesto en 12. Y el balance lo restablecí al tope. Ahora, y el mapa color no cambió. El Doppler color también tiene densidad de líneas, pero ya no son estas líneas, que son las del modo B, son estas líneas, que son las líneas que conforman el color de acuerdo a las capas de flujo dentro de un vaso. Si yo pongo alta 2, baja el frame rate. Si yo pongo bajo 2, sube el frame rate. Nunca debemos trabajar en bajo 2, porque debe de tener una captura de suficientes líneas para que haya un mapa de la dinámica del flujo con color que responda al concepto fisiológico: mayores velocidades en el centro, menores velocidad pegada a la pared del vaso. Entonces puede ser alta 1, puede ser. Esto es Angio Power direccional y se llama S-Flow. El Angio Power no direccional, que es el clásico, quito el S-Flow y es este. Entonces ya está en bajo, acá en el umbral, el balance 16. En este caso ya el típico Angio Power Doppler clásico es este, que no fue direccional. Aquí el equipo procesa otro parámetro del pulso que se refleja en los glóbulos sanguíneos. El pulso de sonido que se refleja en los glóbulos sanguíneos se modifica por efecto Doppler. ¿Qué aspecto del pulso se modifica por efecto Doppler al rebotar en los glóbulos sanguíneos? La frecuencia. Y la diferencia de frecuencia entre la emisión y la recepción es la que determina la velocidad de la sangre.
Ese es el efecto Doppler. Cuando se desarrolló el modo poder, también se le llamó modo amplitud. La diferencia en frecuencia, su captura por efecto Doppler, está determinada y modificada por el ángulo de incidencia, el ángulo que se forma entre el recorrido del flujo y el recorrido del haz de sonido. Y más específicamente a través de la función coseno. La función coseno toma un valor de 0 al ángulo de 90 grados y un valor máximo de 1 al ángulo de 0 o 180 grados, que es menos 1. Lo que quiere decir que el Doppler nunca se debe trabajar a 90 grados de incidencia, porque ahí es donde se anula por completo el efecto Doppler. Para evitar esa dependencia del ángulo, se introdujo el modo amplitud, como se le llamó en un principio, que significa que el ecógrafo, de aquellos pulsos que están rebotando en los glóbulos sanguíneos y que por lo tanto por efecto Doppler modificaron su frecuencia, no les va a tomar el cambio de frecuencia, les va a tomar la amplitud de los ecos que vienen de los glóbulos sanguíneos. La amplitud, porque la amplitud no depende del ángulo de incidencia, ni depende de la velocidad del flujo. Se le llama por eso modo de amplitud. Y es una representación del flujo sanguíneo que, al ser de amplitudes de los ecos que se rebotan en los glóbulos, mide la concentración de glóbulos según sus diferentes velocidades. La concentración de glóbulos según sus diferentes velocidades. Y eso es lo que mide este mapa. Después eso se le dio la codificación de la dirección del flujo. Y esa dirección del flujo se le llamó modo de amplitud o angiopower direccional, que es el S-flow que vimos antes. Entonces aquí dejamos el umbral en bajo, el balance en máximo, y aquí ya está la densidad de línea que la habíamos regulado, y solo buscamos un mapa color que puede ser este mismo 6, que le da un color más rojo brillante con respecto a los otros colores. Pero yo lo dejo ya solo preparado como segunda opción, pero la primera opción de trabajar en modo amplitud es el S-flow, que es en modo direccional. Cuando lo quito, lo que voy a activar es el LumiFlow para que le dé el efecto de relieve, y paso para el S-flow y lo dejo como S-flow. Y después viene el color, que es modo Doppler. Aquí sí el ecógrafo empieza a codificar los cambios de frecuencia de los pulsos que se rebotan en los glóbulos. Y ese cambio de frecuencia es el que permite medir la velocidad de los glóbulos sanguíneos, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia, que no puede ser 90 grados. Según ese ángulo de incidencia, que es por donde viaja el sonido, por donde viaja el sonido y la dirección del flujo forma el ángulo de incidencia, el coseno de ese ángulo junto con el cambio de frecuencia que lee el equipo da el valor de la velocidad de los glóbulos sanguíneos. Entonces, para el color igual tenemos un mapa Vamos a escoger aquí el mapa. Generalmente escojo este 9, LumiFlow, el grado 5 al LumiFlow y el balance al tope, y vamos a dejar la escala en este valor.
que es el valor presuntivo que abarque la mayoría de los flujos con suficiente sensibilidad para ser captado. El filtro. Si yo pongo filtro 0 bajo el umbral de las bajas velocidades, le doy más sensibilidad a la captura de bajas velocidades. Si yo subo el filtro, voy a sesgar la imagen y puedo eliminar velocidades bajas que están presentes en el flujo sanguíneo. Entonces, para abdomen, este filtro se refiere a filtrar lo que se llama el ruido de pared. Como la pared de los vasos sanguíneos también se mueve, cuando los pulsos rebotan en la pared que se mueve, hay un efecto Doppler de baja velocidad pero alta intensidad. Es un buc, buc, buc que se superpone a la representación con sonido del movimiento de la sangre. Como ese buc, buc no tiene que ver o no da información sobre el flujo sanguíneo, es mejor quitarla, y eso es lo que hace el filtro. Por eso se le llama también filtro de pared. Donde hay que ponerlo sí o sí en el corazón fetal y en el corazón pediátrico adulto. Para los vasos periféricos no es tan molesto la captura de ese buc, buc, buc por efecto Doppler en la pared de la arteria. Entonces, con un mínimo filtro yo puedo eliminar ese efecto. Y aquí está en un nivel mínimo que es 1 y lo voy a poner en un nivel 2. El filtro de pared. Ya me quedo con los demás parámetros, la densidad de línea que había fijado y el umbral bajo. Ahora, la próxima modalidad de Doppler es el Doppler espectral o pulsado, PW. La primera regulación es el tamaño del volumen muestra, que está aquí. Generalmente 2 o 2.5 milímetros. Aquí está de 2 a 3, vamos a dejarlo en 2. Tamaño del volumen muestra. Una vez regulado, paso al modo triplex. Aquí estamos en modo duplex. No está activo aquí nada, solo está aquí. Si yo hundo el set, está aquí y no aquí. Vuelvo a hundir el set, este quedó congelado y aquí está el efecto. Si yo activo simultáneo, el frame rate baja drásticamente y tengo 1, 2 y 3 modos en activo al tiempo. Por eso se llama triplex. Si yo quito simultáneo, se llama duplex. Quedó este fijo y solo queda este modo. Pero en este equipo yo puedo lograr modos triples temporales aquí tocando el trackball, ¿ven? Para reubicar mi volumen muestra, si se corrió, se movió la paciente o yo me corrí como operador, lo reubico, suelto el trackball y él me va a tomar el espectro en esta ubicación. ¿Ven? Es activar modo cursor para actualizar la imagen, que fue lo que hice en el setting, en los ajustes del sistema. Ahora, vamos a esta parte. Vamos a la relación de este tamaño de imagen con este tamaño de imagen. Y eso se llama tamaño de visualización. 60-40. ¿Cuál otro tamaño tengo? 50-50, 40-60, 30-70. Mi sugerencia, donde yo miro para ver, es decir, que yo miro para ver dónde voy a procesar el espectro de velocidades de flujo en el tiempo, o modo espectral o modo onda pulsada, pulse wave, onda pulsada, no es power. PW no es de power,
es de pulse wave, onda pulsada. PD es power Doppler. Se le llama power porque tiene que ver con amplitudes, y las amplitudes son intensidades. Y la intensidad está ligada a la concentración de glóbulos que se mueven. Este es onda pulsada. El mundo Z aquí y se queda activo aquí y no activo aquí. Pero donde yo leo, donde yo tengo que mirar dónde pongo la muestra es en esta imagen. Entonces, ¿cómo la voy a tener yo lejísimo allá que no veo nada? Por eso yo arreglo esto y lo pongo. La puedo poner así, pero hay quien entonces quiere esta un poquito mejor. Por eso escojo 60-40. 60-40. Cuando ahora aquí está activo aquí, un 2C quedó congelada y queda este activo, pero toco trackball y me reubico. Ya me reubiqué, suelto trackball y él me da flujo donde me reubiqué. ¿Qué pasa aquí? La mayoría de los flujos periféricos sanguíneos de los órganos que medimos el Doppler, que usamos el Doppler para medir el flujo es en una dirección o en otra. Y si tiene una componente bidireccional, no es tan exagerada. En el único caso donde hay flujos en una dirección y en otra, del mismo nivel de rango de velocidad es el corazón. Lo que quiere decir que yo esta línea base para flujo periférico no me conviene mucho. Entonces, yo es lo primero que yo regulo. Línea base, porque si hay una diástole es mínima. Con esta escala me basta para representar esa diástole. Y la mayoría de los flujos están en este rango de velocidad. Y el otro punto a regular es la velocidad del espectro. Velocidad del espectro. Que me dé más o menos de 3 a 5 ciclos cardíacos en este barrido. Toco trackball, se activa el modo triple temporal, suelto el trackball y ahí me reubico. Entonces, una vez hecho eso, ya tengo el ajuste de los modos de imagen principales y paso a el modo 2D y guardo este ajuste. Recuerden que estoy mínima frecuencia, máxima potencia, que es una condición de un paciente difícil por obesidad. Para guardar esto y no tenerlo que repetir, para este transductor, entonces viene aquí, transductor, usuario, y aquí hay una cantidad ya de usuarios creados. Bueno, ya fueron creados aquí, no voy a modificar esto. Sencillamente se guarda en uno de los signos más que estén indicados que en esta posición está libre. Entonces guardo aquí más, en este por ejemplo, y denomino abdomen difícil y lo guardo. Y aquí tengo el abdomen difícil. Lo selecciono y cuando lo selecciono, ¿qué me falta por activar que no se pega, no está incluido en el setting, en el ajuste de imagen, el QScan? Pero cuando yo pongo QScan, ya yo tengo mi arreglo aquí del TGC y la compensación que le di. Solo lo tengo que activar. Ahora, si yo voy a hacer un Doppler con Power, ya me queda el Lumiflow activado. Si le pongo color, ya tengo el Lumiflow activado con la escala que puse y el filtro. Y el espectro, ya tengo la volumen muestra, solo lo ubico donde lo tengo que, donde escogí hacer el examen del modo espectral, lo activo aquí y ahí se. Si tengo que ubicar la muestra, toco trackball. Suelto trackball y ahí queda el espectro reubicado. Luego el trabajo se hace mucho más fluido. Ahora, el caso no difícil, cambio la frecuencia
y reduzco la potencia. Potencia la pongo en 90. ¿En qué sentido reduzco la potencia? No por el calentamiento tisular que solo se tiene en cuenta en el tejido fetal, sino por el desgaste del cristal. A mayor potencia, más duro vibra el cristal para producir un eco de más intensidad. Y eso lo desgasta. Por lo tanto, es un factor que también hay que cuidar. Para el caso obeso, no queda más remedio, hay que darle la máxima potencia para que venza la densidad de la grasa y llegue más lejos el recorrido del pulso para generar ecos de más profundidad. Pero en el caso del paciente normalito, delgadito, no me hace falta eso, entonces yo voy con la potencia. Hay un valor umbral que es en qué punto la potencia la puedo disminuir. Miren, si yo reduzco la potencia al mínimo, miren lo que pasa, no tengo imagen, entonces yo no puedo llegar a los extremos. Hay un valor en el que yo voy recuperando mi imagen y hay un valor a partir del cual de ahí en adelante ya no me aporta nada aumentar la potencia en cuanto a generación de la imagen, que más o menos aquí está de 84 a 90, por eso lo dejé en 90. Entonces, el otro aspecto aquí ahora es la frecuencia. ¿Qué me conviene para un caso normalito? La mayor de la frecuencia, que es la que da la mejor resolución. Entonces, quito otra vez todas las armónicas y vamos a ver hasta dónde llega. 3.7. Pongo una armónica 2.1 la máxima y la otra armónica 2.5. Tengo dos posibilidades. O trabajo sin armónica y trato de ver sin armónica si la textura de los grises me cuadra, me conviene. Entonces, quito armónica y gano la máxima frecuencia. Pero yo lo veo muy punteado. Si pongo la armónica S, estoy en 2.5, pero lo veo mejor en los grises. Y la armónica no S, la otra armónica, 2.1, y ahora escojo entre esta armónica o la S armónica. Ya es el ojo uno el que determina y el tipo de paciente. Yo lo voy a dejar con la S armónica a la máxima frecuencia posible. Y ya lo último es un aspecto de, vamos a decir, cosmético quizá, o de gusto. Y es la croma, mapa de croma. Aquí está desactivado la croma. Hay croma, hay quien le gusta el sepia, ahí es el momento de colocarla. Yo lo dejo con mapa de croma desactivado porque me gusta el gris nativo. Y hay grises nativos diferentes, miren. ¿Ven? Yo me muevo en este rango y corresponde al 7. Visto aquí en escala de gris, es este. Este arreglo, imagínense en estas curvas aquí, es la gradación de cómo recorre el ecógrafo la selección de tonos, desde el blanco hasta el negro. Hay uno que es la línea recta. La línea recta, que aquí está como 10, no hay preferencia, están todos por igual. Aquí en el 7 suaviza un poco los grises intermedios, ¿eh? Me gusta más aquí. Hay uno más drástico como este. El 6, un poquito más curvado aquí, por eso escojo el 7. No es la línea, porque la línea les da todo el mismo nivel de expresión. Yo prefiero que suavice las escalas intermedias de los grises. Pero eso es a ojo de cada uno. Y a lo que dé la imagen con el paciente específico. Entonces, el otro es el nivel de rechazo, que aquí se llama descartar. Miren, es como una sustracción digital de ecos.
aquí no me conviene esta imagen, porque esto no me resuelve los órganos que tengan este nivel de profundidad. Entonces, puedo descartar nada, lo que quiere decir que él, todo eco que le llegue lo va a representar en un tono de gris, o darle un cierto umbral que se lo pongo en este valor de 4. Y esto hace que lo negro se vea más negro. Miren. Si yo, aquí hay un poquito de tonalidades grises. Cuando yo exagero el nivel de rechazo, lo negro es negro. Pero no me conviene tan alto porque miren. Entonces por eso cojo este tipo de nivel. 4, 6, 8, por ahí. Y sigo con mi frame rate. Ahora, una vez que ya regulé esos aspectos, hay que guardar este preset como caso normal, no como caso difícil. Entonces, vengo aquí, transductor, vengo aquí y pongo abdomen, normal, igualdad. Aquí tengo normal y difícil. Si yo toco aquí, lo que tengo que activar es el coescan, y ahora aquí pasa lo mismo. Le va a salir el color, como yo hice la escala y todo. Entonces, bueno, este es el proceso del ajuste de imagen. Esto hay que hacerlo aplicación a aplicación y transductor a transductor, con estos mismos criterios. Solo voy en un segundo video, lo vamos a terminar de esta manera. En un segundo video, adicionar los ajustes del 3D, 4D. Ahora, en este ajuste tampoco quedan atados el shadow y el HQ, pero como ya yo los programé, cuando yo lo active, me da el valor que le di y aquí lo tengo que poner en sí. Y este clear vision que lo tengo que poner en sí. ¿Por qué varió? Porque ellos están ligados a la armónica que yo escojo. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Por cualquier motivo no quedó en los valores que yo inicialmente le di, que son 5, 3, en 1, ya vimos por qué, y 5 clear pitch. Bueno, entonces aquí estoy con la máxima frecuencia con el S-Harmonic, que fue la que yo seleccioné. Pero ahora yo quiero asegurarme de que quede con estos valores en estas tonalidades y texturas del gris. ¿Qué solución tiene agregar esto? Que cambié ahora, transductor, sobreescribir y toco aquí. ¿Desea sobreescribir este preajuste? Sí. Bien. Ahí se supone que se guardó con esta parte que le agregué ahora, porque no estaba en los valores iniciales que yo programé cuando hice el difícil. Voy a chequear el difícil ahora. Difícil, QScan, aquí está en 5, aquí está en 3 y aquí está en 5. Aquí sí quedó con los valores. Entonces, en el difícil está con los valores. No lo tengo que sobreescribir. Voy al transductor y voy a Ahora sí me lo dejo en 5, en 3, en 5, con el descarte como lo había puesto. Entonces ahí quedó todo cuadrado y yo solo voy a hacer un abdomen normal, transductor, abdomen normal, me sale aquí y solo un 2 QScan. Que es un abdomen difícil, transductor difícil, QScan. Y ya trabajo con modo y modo Doppler, tal cual quedó cuando lo programé. ¿Ve? Ahí. Toco trackball, ajusto la muestra y ahí me sale tal cual lo había programado. Entonces, este es el aspecto de la imagen para este transductor, y esto hay que hacerlo así sistemáticamente, cada aplicación y cada transductor.
ponle pausa más bien. O cierra, no sé.